Entonces, ya hicimos la parte de la explicación del sondaje y ahora tenemos la parte de lo que es el periodontograma como tal, el documento que tenemos en nuestra historia clínica. Aclaración. Acuérdense que el componente endodoncia tiene un valor del 60% y perio del 40%, ¿no? Para que hagan sus cuentas. Bueno, entonces tenemos el esquema del periodontograma, que es lo que llenamos cuando hacemos el sondaje. Tenemos dos componentes o dos espacios de margen 1, margen 2, y tenemos de bolsa. ¿Por qué razón? Pues porque la idea de nuestros periodontogramas y el manejo de los pacientes periodontales es que hagamos un periodontograma inicial revisando el índice de placa bacteriana de nuestro paciente y de ahí pasemos a hacer higiene oral, detartraje, todo lo de limpieza, y en la reevaluación periodontal, que es un mes después del tratamiento periodontal, reevaluemos qué cambió y qué mejoró en nuestro paciente. Por eso siempre hay dos espacios para el espacio de la reevaluación periodontal. Tenemos, esto es donde ustedes más fallan. Ustedes no leen qué están llenando y muchas veces llegan y empiezan a llenar lo de vestibular en palatino y lo de palatino en vestibular. O llenan también, pasa mucho que están esquematizando esto y lo están reportando a este lado. O sea, los datos los ponen en el cuadrante contrario. Entonces, a eso hay que tener concentración. La primera es palatino. Aquí se coloca el grado de movilidad que tiene el diente. Si sabemos que el diente tiene una movilidad fisiológica, pues nosotros no reportamos nada aquí. ¿Ah? Lo dejamos vacío. Simplemente ahí reportamos la movilidad patológica de nuestro paciente, sea grado 1, sea grado 2 o sea grado 3. ¿Listo? Cuando el diente está ausente, tachamos la casilla con una línea diagonal negra y pintamos totalmente de negro el diente. ¿Ok? Si hay un resto radicular, o sea que no tiene corona, pintamos la corona de negro, pero en la raíz está. ¿Ok? Si la decisión es que ese diente no lo van a rehabilitar, algunos periodoncistas se lo hacen graficar, otros les dicen, por ejemplo, yo soy partidario de que si el diente es un resto radicular y en el plan de tratamiento está sacarlo, o sea, retirar ese resto radicular porque no es rehabilitable, pues táchelo de una vez negro. Yo. Pero hay docentes que le van a decir no, son de heno y tomen el periodontograma. Y si pasa eso, pues tienen que pintar la corona de negro, la raíz queda y hacen el periodontograma. Cuando ustedes tienen ese caso de una fractura coronal, que solamente tienen el resto radicular, o tienen, por ejemplo, un diente tallado con una corona cementada, a ustedes la estructura que les da el margen gingival se les pierde muchas veces. O sea, la unión amelocementaria ya no está, digamos, fácilmente para allá. ¿Qué pasa en ese momento cuando yo estoy revisando un diente que tiene corona protésica o que tiene un resto radicular a ras? Mi margen se vuelve 0. O sea, el margen lo marco como 0, 0, 0 porque no tengo la estructura anatómica que me deja tomar la medición de margen. ¿Ok? Creo que la margen se vuelve 0 cuando... ¿Cómo? La margen se vuelve 0.
cuando tú tienes un diente que te llegó el paciente ya con una corona cementada o con un provisional cementado que ya está rayado el diente, ¿listo? O cuando te llega el paciente sin corona, o sea, con un resto radicular, que por una fractura o por una carie se perdió la estructura de la corona. Ahí el margen se vuelve 0, 0, 0, ¿ok? También pasa ahorita, pues con la actualidad de la odontología, en vestibular pasa, pues si el paciente tiene carillas. Pero si tiene carillas, tampoco tengo la manera de identificar dónde está la unión amelocementaria. Entonces, en ese caso, se volvería en vestibular 0, 0, 0, pero en palatino o en lingual, pues el paciente no le llega carilla ya. Ahí sí, la unión amelocementaria sí la puedo hallar, ¿ok? Entonces digamos que esa es la variación de las cosas. Bueno, ¿cómo se grafica la parte periodontal? Lo primero es que el margen se grafica con una... ¿Me le abres a tu compañera, por favor? Chau. El margen se grafica con una línea roja, la graficación del margen. La bolsa, si está por encima de 4 milímetros la medición de bolsa, la pinto con o la sombreo con una línea negra en la localización de la bolsa periodontal. Acuérdense que siempre hacemos 6 mediciones por diente, tanto del margen como de la bolsa, como del sangrado en diferentes puntos, ¿ok? La línea mucogingival se grafica verde. El sangrado se grafica con un punto rojo, le pintamos un punto rojo al número que escribimos en la casilla de bolsa periodontal. Entonces tenemos la casilla de margen, tenemos la casilla de la medición de bolsa y encima de del número que me dio sangrado le pinto un punto rojo, indicando que esa bolsa periodontal o esa medición de bolsa sangró o no sangró. Exudado, una flecha amarilla en el lugar sobre el diente que está teniendo exudado. La corona de dientes con dientes de prótesis parcial fija, o sea, un puente fijo en corona. ¿Cómo grafico la corona de esos dientes? Azul. Le pinto la corona nomás. Implante, si el diente en la zona... El diente ya no está, pero en esa zona hay un implante dental. En la raíz de ese diente que está el implante, le pinto como un zigzag, como graficando que son las roscas del implante sobre la raíz. ¿Ok? Provisional, si lo que no tienes, si no tiene corona definitiva, sino que tienes un provisional, lo pinto color naranja. Y en esto yo difiero un poquito, pero pues lo dicen. El diente con tratamiento de conducto se pinta con una línea negra interradicular. ¿Qué puede pasar con esto? Que se confunda con qué. ¿Ah? Con la presencia de bolsa. Entonces, si yo le pinto una línea negra a la endodoncia del diente, en toda la raíz del diente, y yo grafico las bolsas periodontales igual con líneas negras, pues eso a mí me crea una confusión. Entonces, yo como periodoncista, todos tenemos unos conceptos y diferimos de cosas. Pues no me grafiquen endodoncias en un periodontograma. No las necesito. O sea, no las necesito graficar en periodontograma. Hay otros conceptos y otros diagnósticos que me dicen que ustedes le tienen que dar el diagnóstico de que eso tiene endodoncia o no. ¿Listo? Pero es mi humilde opinión. Ustedes pueden llegar ante un tutor que sí le parezca y les indique que les grafique las endodoncias. Para el tema del taller, entonces, en caso tal de que se presente ¿Que enfrente un diente con qué? por ejemplo, por ejemplo, en tu trabajo del taller superior ahí, que tiene tal cosa. Nosotros les vamos a poner un caso clínico. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner el paciente con tal compromiso, periodontal, tal ataque sistémico, tiene prótesis parcial fija en tales dientes, los pilares son tales dientes,
tiene provisional en tales dientes y los pilares en tales dientes, tiene ausencia de este y este diente, y tiene bolsas periodontales de tanto en este diente, y tiene sangrado en este diente, y tiene movilidad en este diente. ¿Ok? Con esos datos que le estamos dando, hay un periodontograma. Y en el periodontograma ustedes tienen que representar lo que les estamos diciendo en el caso clínico. ¿Okay? Eso es lo que tienen que hacer. Yo me devuelvo para que entendamos un poquito, porque por acá había esto. Entonces, cuando nos hablan del margen gingival, es que la línea roja la pintamos así, ¿ok? Cuando nos hablan de la línea mucogingival, lo pintamos con una línea verde. Listo. Y recuerden que siempre lo que debemos graficar primero en el periodontograma es el ¿qué? Margen gingival. Porque desde el margen gingival es donde parten todas las mediciones. Si yo digo que mi margen mide esto, o sea, 2, 1, 2, y yo digo que la línea mucogingival mide 4 milímetros, de aquí a acá deben haber 4 milímetros en la medición. ¿Ok? Por eso el margen es el primero que grafico, porque de ahí parten las mediciones de mis otros gráficos. Yo no sé por qué a ustedes en la cabeza, por naturaleza, y no es eso, pero nunca me lo he explicado por qué. Creen que todo parte de la unión amelocementaria, de esta parte de la graficación negra del diente. Y todo lo empiezan a graficar desde ahí. No, todo se grafica desde el margen. Entonces, si yo tengo un margen 2, 1, 2 y tengo una bolsa de 3, 2, 2, pues no la grafico. ¿Por qué? Porque no mide ninguna 4. Yo grafico bolsas de 4 en adelante. Pero por ejemplo, acá sí hay. Entonces, miren, tengo menos 2, 1, digamos que esto es un menos 1 y un menos 2. Tengo una recesión. Y digo que tengo una bolsa de 5. Miren que la graficación de la bolsa sale desde el margen gingival, desde la línea roja, no sale desde la unión amelocementaria, sale desde el margen. Y si digo que tengo 1 milímetro de línea mucogingival, es 1 milímetro por debajo del margen gingival. Entonces siempre tengo que graficar primero el margen gingival para poder graficar el resto, ¿ok? Si yo tengo sangrado, aquí no aparece, pero si yo tengo sangrado en la medición que hice, yo le pinto un punto rojo aquí encima del número de la bolsa que sangró. Me puede sangrar los tres, entonces un punto rojo aquí, un punto rojo aquí o un punto rojo aquí. Me puede sangrar uno, el de la derecha, el de mesial, un punto rojo en mesial. Donde me sangró le pinto un punto rojo encima de la bolsa, no encima del margen gingival. ¿Ok? Vamos a lo que es el periodontograma. Si me dicen que yo tengo una corona definitiva en un diente, entonces este diente me dice, el diente 46 tiene una corona definitiva. ¿Listo? Cuando hablamos de corona es cerámica. ¿Okay? Entonces, ¿cómo pinto esa corona? Esta corona del 46 la pinto de color azul. Entonces, esto lo pinto de color azul. La raíz queda intacta. Es la corona la que está indicando que tiene una corona protésica. Si me dice que tiene un provisional el 46, ¿de qué color lo pinto? Naranja. Si me dice que mi paciente tiene una prótesis fija del 44 al 46, ¿qué creen que por qué tiene la prótesis fija? Porque no tiene el de la mitad. Uno hace prótesis fija para reemplazar 1 o 2 dientes que no están y lo pega de 2 esquinas de dientes. ¿Ok? Entonces, yo no tengo el 45 y tengo una prótesis fija cementada de 44 y 46. ¿Qué quiere decir? Que yo este 45 lo tengo que pintar ¿de qué color? Negro totalmente. Ah, no, totalmente no. Ojo,
Stop. La corona azul. La raíz negra, La azul. la raíz negra, La corona azul. pero la corona es azul porque cuando tú tienes una prótesis fija tienes algo que se llama pilares, que son los dos dientes donde se cementa en la prótesis fija, y el póntico, que es el que está pegado en la mitad de los dos para reemplazar el 45. Entonces viene una estructura de 3 unidades, por eso se llama prótesis fija de 3 unidades. Entonces aquí va a reposar un póntico que no tiene raíz, porque este diente no está. Entonces se pinta azul, 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 pero indicamos que la raíz de este diente está ausente, porque ese diente está ausente porque lo están reemplazando. ¿Ok? Y pues ya graficamos el resto de cosas que tenga ese diente. Si ese diente está tallado, ¿cómo sería mi margen? 0. Si el diente está tallado o tiene una prótesis fija ya cementada, o una corona cementada, o un provisional cementado y ya tiene una talla previa para eso, mi margen se vuelve 0. Y de ahí ya entro y sondeo y miro qué medición tiene de bolsa periodontal. ¿Ok? Bueno, ¿qué más se me queda? Bueno, el NIC, que ya sabemos que es ante número negativo del margen. Siempre la bolsa es positiva y siempre la bolsa debe medir más que el margen gingival. Ante un número negativo del margen gingival con el número positivo de la bolsa periodontal, sumo. Por eso 5 más 2 sería 7 de pérdida de inserción. Dime. Profe, supongamos que hay como una, ¿cómo se le puede decir? Meto la sombra y no siento un margen gingival porque la encía está inflamada. Ajá. Pero la sombra entra, digamos, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9. Supongamos, milímetros. Ok. ¿Cómo grafico eso? Si no siento el margen gingival como tal. ¿Cómo es que no sientes el margen gingival? ¿No sientes la no siento la unión cementaria? en la cementaria porque la encía está muy inflamada. ¿Cómo se...? Pero, a ver, lo que yo hablaba hace 8 días de la inclinación de la sonda. Si tú tienes una encía inflamada, entras paralelo al eje del diente y te da 7, 8, pues ahí estás midiendo la bolsa. Si tú quieres ir a buscar la unión amelocementaria, tienes que buscar inclinar un poco la sonda hacia el diente para ir a tocar la estructura dental que es la unión amelocementaria. ¿Ok? Así sangre. Eso no entiendo. Ok. Lo que yo pregunto es, digamos que yo no, o sea, la unión amelocementaria, debido a que esa encía está inflamada, no se llega a tocar. Pero, ¿por qué no la tocas? Porque la encía está, o sea, la encía está en el... Antes, mira, cuando la encía está inflamada, tiende a abrir más el espacio entre el diente y el tejido gingival. Si no la puedes medir, hay otra cosa que yo le digo a mis estudiantes cuando les indico la parte periodontal. Yo les digo, imagínense anatómicamente por dónde va a pasar la unión amelocementaria. Eso es fácil, tú estás viendo la corona como emerge de la encía y tú puedes proyectar a ojo más o menos por dónde va la curvatura de la unión amelocementaria dentro de la encía. Eso se puede proyectar muchas veces. Entonces uno dice, este diente viene así y de un momento de otro entró por aquí a la papila y entró acá por la papila y ya me quedó cubierta la estructura de la unión amelocementaria. Pero si yo voy proyectando por dónde va la forma anatómica de la corona, puedo proyectar más o menos a qué nivel está la unión amelocementaria. Si te pasa eso y no lo puedes medir. ¿Listo? ¿Te pasa eso en tu paciente que estás revisando? No, solamente, Okay. o sea, es que más o menos algo es... A ver, supongamos que... No, pero dale para todo. No van a decir a mí aquí. No, porque quiero que me responda porque quiero saber cómo llegar a eso. Supongamos que... es que me acuerdo. Bueno, luego ya le pregunto. Sigamos.
¿Qué pasa con el diente 47 que tiene esto aquí? Si ustedes ven, el 47 no tiene una bolsa periodontal, pero tiene pintado algo negro aquí. ¿Qué es esto? Así se grafica la lesión de furca. Si yo tengo una lesión de furca en mi diente que estoy revisando, le pinto un círculo negro en la entrada de la furca. ¿Ok? Así graficamos la furca. Pero no lo puedo pintar en cualquier lugar. Yo, acuérdense, los dientes superiores tienen 3 entradas de furca. Una vestibular y 2 palatinas, sea mesopalatina o distopalatina. Pues si mi lesión de furca está en distopalatino, pues la grafico con un círculo acá. Si la lesión está en mesopalatina, la grafico con un círculo acá. Y si la lesión está en vestibular, un círculo aquí. ¿Okay? No es que yo grafique el círculo donde quiera que caiga. ¿Listo? En la parte del diente inferior, si yo tengo una lesión de furca grado 1 o grado 2, la grafico en el lugar que estoy entrando a la furca. Acuérdense que grado 1 y grado 2 es una lesión de furca que empieza sea en un lugar o en otro, sea en lingual o sea en vestibular, pero no pasa al otro lado. ¿Okay? Entonces, si esa entrada de furca es por vestibular, pues en el gráfico que estoy buscando el periodontograma, en la zona de vestibular es donde la grafico. Pero si está en lingual, pues en la zona de lingual es que la grafico. Y si es grado 3, pues en las 2. Porque tengo entrada por vestibular y tengo entrada por lingual. ¿Ok? Eso es muy importante. La lesión de furca que va acá se escribe en números romanos. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Esta? Esta sí es una bolsa, porque mira, te mide 5 aquí. Esa sí es una medición de bolsa. La raya negra. La raya negra que está aquí, es que miren, la diferencia es que esto es una raya y este es un círculo. Entonces aquí sí está midiendo la bolsa que mide 5. Y acá no hay bolsa, acá es 3 y está él graficando la lesión de furca. ¿Por qué yo no soy partidario de que la endodoncia se marque en el periodontograma? Este diente, dígame dónde yo le dibujo la línea negra que me indique que es endodoncia, que tiene endodoncia ese diente. Si tiene 3 bolsas periodontales graficadas, entonces le meto una línea negra más para indicar la endodoncia. A mí eso me genera confusión. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa graficación de la endodoncia. Ese círculo nosotros no lo pedimos, pero ese círculo está indicando que el diente tiene una lesión periapical, que es un desenlace de un compromiso endodóntico que se desarrolla al medio periapical. Aquí en furcación, si es vestibular, le pondrían en esta furca el grado. Entonces, si es grado 1, un 1 en romanos. Si es grado 2, un 2 en romanos. Si es grado 3, ¿ah? Tienes que marcarla en ambos. En grado 3 porque va de lado a lado, entra por ambos lados. Eso es importante. Por ejemplo, cuando estás revisando palatino arriba, porque si estás revisando en los dientes superiores vestibular, pues solamente marcas grado 1, grado 2 o grado 3. Pero si estás indicando en palatino, sí le tienes que poner o una D adelante diciendo que es en distal, o una M adelante diciendo que es en mesial, porque tú puedes tener lesión de furca en la mesopalatina pero no en la distopalatina.
Entonces ahí sí había que agregarle la letra de por dónde está esa lesión de Furca. Acuérdense que en palatino siempre podemos tener dos tipos de lesiones de Furca, una por mesial y una por distal. Entonces ahí sí habría que ponerle la letrica, la inicial adelante, indicar qué grado de Furca es. ¿Qué? La bolita. Están indicando que es una lesión periapical que tiene el diente, pero nosotros no pedimos que ustedes grafiquen eso. ¿Okay? Hay muchas escuelas, o sea, hay escuelas que piden que grafiquen eso, hay escuelas que piden que grafiquen la endodoncia. Por ejemplo, yo soy más de escuela de que no grafiquemos la endodoncia. Por ejemplo, mi escuela, la que me enseñó a mí, ponía el NIC con un signo menos. Y es razonable la razón por qué le dicen que le coloquen un menos, porque al yo ponerle un menos me está diciendo que yo estoy perdiendo menos 7 milímetros, o sea, estoy perdiendo, no estoy ganando, porque si yo veo un NIC positivo, yo digo, no, bacano, pero el NIC antes sea más positivo y más alto, es peor el panorama del diente, porque ese es el nivel de inserción clínica. ¿Cuánto el diente ha perdido de inserción en el hueso? Entonces, en mi escuela se le ponía un signo menos para indicar o una señal de alarma de que eso no era 7 y no que era menos 7. O sea, que ha perdido 7 milímetros o que ha perdido 10 milímetros. Pero en el caso de nosotros no lo enseñamos así, lo enseñamos con número positivo. ¿Ok? Otra duda. Pues yo una vez vi un periodontograma de la universidad y solo graficaban las bolsas que eran mayores a 4. Sí, solo graficas de 4 en adelante. O sea, si a ti la bolsa te mide 3, 2, 3... Pero si sea que sangrara, pues no se le dejan menores. No, o sea, así, la sangre tú la graficas de otra manera. Y las bolsas, así sangren o no sangren, se grafican. ¿Ok? Porque ustedes pueden encontrar una bolsa de 4 milímetros que no sangre. Puede pasar. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito a la parte de diagnóstico periodontal. Me dan un favor, me apagan la luz allá atrás. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de diagnóstico periodontal. Esto es importante que sepamos. Esta foto es importante porque estas son las dos grandes academias que engloban la periodoncia en el mundo. ¿Listo? La Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia. Antes, en los viejos diagnósticos, era una pelea de egos. Yo digo una cosa y acá en América dicen otra. Y las diferentes escuelas pues escogían en qué enseñar. Entonces había como mucha variabilidad de la cuestión de los diagnósticos, porque ellos podían decir una cosa y acá otra cosa. Esta nueva clasificación reunió a toda esta gente, a todos los capos de la periodoncia, y se reunieron a hacer la nueva clasificación. ¿Qué quiere decir? Que lo que diagnostiquemos aquí se diagnostica en el mundo, en todo el mundo. Es el mismo idioma. Entonces no va a haber variabilidad en la parte de los conceptos de diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué es salud periodontal? Empecemos por ahí. El primer diagnóstico es salud periodontal. Y la salud periodontal hay que estar como, digamos, en secuencia de la presencia de inflamación gingival en uno o más sitios. ¿Y cuándo es inflamación? ¿Estás tomando?
Y cuando esa inflamación se la puedo considerar como una gingivitis, que es una inflamación de las encías. El sangrado del sondaje es el parámetro que establece los límites entre salud, gingivitis o periodontitis. La sangre, la presencia del sangrado en el diente que estoy analizando es el que me indica que hay una presencia de la enfermedad. Si no hay sangre en el diente que estoy revisando, no hay enfermedad periodontal. ¿Ok? El diagnóstico clínico que me diagnostica la enfermedad periodontal es la presencia de sangrado. Ese es el principal. Se ha aceptado que un paciente con gingivitis yo lo puedo tratar y lo puedo devolver a un paciente en salud periodontal. Pero un paciente con periodontitis siempre va a permanecer como un paciente periodontal. Nunca lo puedo considerar un paciente completamente en salud. ¿Por qué? Porque la periodontitis tiene esta gran característica. Es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué es inflamatoria crónica? Que es una enfermedad que se comporta como otras enfermedades sistémicas. La diabetes es una enfermedad inflamatoria crónica, la hipertensión es una enfermedad inflamatoria crónica, la artritis es una enfermedad inflamatoria crónica, el Alzheimer, bueno, todo lo que encontramos son enfermedades que se comportan exactamente igual que la periodontitis. Por eso nuestros pacientes con sus enfermedades sistémicas tienen mucha relación con la enfermedad periodontal. Entonces, eso es una señal de alarma de que mi paciente que tuvo periodontitis siempre tendrá un potencial de riesgo de tenerla, ¿ok? Por asociación a sus otras enfermedades sistémicas. Altamente prevalentes, o sea, está muy presente. La prevalencia es el número de casos que hay en una población y es alto, o sea, hay mucha enfermedad periodontal en nuestra población. Y su característica principal es ser recidiva, o sea, el que tiene el bichito de tener periodontitis, de destruir hueso por acúmulo de placa, lo tendrá por toda su vida. Entonces, el paciente que es tratado periodontalmente, si no vuelve a donde su odontólogo a controles de mantenimiento, si no aprende a controlar su placa bacteriana con buenas técnicas de higiene oral y no es llevado en el tiempo con controles, vuelve a recaer a periodontitis. Por eso nunca lo puedo considerar como un paciente sano o en salud. Siempre le tengo que poner el rótulo que es un paciente que tuvo historia de periodontitis. ¿Cómo empieza la enfermedad periodontal? Primero con gingivitis, que es la inflamación de las encías, y luego se evoluciona a la pérdida ósea alrededor de los dientes, que ya es la periodontitis. Bueno, ya hablamos de salud. Entonces, ¿cómo diagnostico yo un paciente periodontal? Llega mi paciente nuevo, a ese paciente le pido radiografías. Todos nuestros pacientes en clínica, sin excepción, van a necesitar que ustedes le manden radiografía panorámica y juego periapical completo. No es negociable, ¿ok? Lo único negociable de pronto es en una total, pues porque no hay dientes que revisar en las periapicales. Solo ahí, pero el resto, desde que haya 1, 2, 3 o más dientes periapicales siempre. Diagnosticamos la boca. ¿Cómo diagnosticamos la boca? Pues haciendo el periodontograma, ¿listo? Y qué pérdida o qué indicaciones de los signos clínicos que ya hablamos hay en ese paciente. ¿Listo? Vemos si hay presencia de sangrado, presencia de bolsas, todo. Si mi paciente en salud da que el sangrado general, o sea, general de todos los dientes, para yo sacar un diagnóstico principal y un diagnóstico general, yo tengo que diagnosticar uno por uno cada diente que yo estoy analizando en el periodontograma,
para poder saber cuál es el diagnóstico más severo de todos los dientes que estoy revisando, ¿ok? O el diagnóstico que más se repite. ¿Qué dice el término de salud gingival? Si mi paciente está casi todo en salud y tiene 1 o 2 dientes por allá que le sangran, y eso da menos del 10% del sangrado general de toda la boca, yo puedo considerar a mi paciente con su diagnóstico principal que está en salud. Pero si ya pasa ese 10% y hay sangrado y no presencia de bolsas, ya lo diagnostico con gingivitis. ¿Ok? Vamos a empezar a conocer los diagnósticos. El primer diagnóstico es salud gingival. Ese es el nombre. Pero a ese nombre yo le tengo que poner un apellido. Si es en un periodonto intacto o si es en un periodonto reducido. ¿Quién me contesta? Bueno, lo primero que para yo decir que ese diente tiene salud gingival es que no debe tener ¿qué? Sangrado ese diente. Ese diente no debe sangrar en ninguno de sus 6 puntos que revisamos. Para yo decir que ese diente tiene salud gingival. El segundo paso es darle apellido. ¿En un periodonto intacto o en un periodonto reducido? ¿Quién me contesta o quién me da ese dato si es un periodonto intacto o un periodonto reducido? El famoso NIC, el nivel de inserción clínica. Si mi NIC, al yo hacer la evaluación, todo, o sea, todos los puntos, los 6 puntos del diente, da 0, 0, 0, 0, 0, 0, yo digo que mi paciente está ante una salud gingival en un periodonto intacto. Si cualquiera de sus valores es diferente a 0, puede ser 1 en distal o puede ser 1 en diferente lugar, ya mi periodonto es reducido. Al periodontograma lo hacemos así. Entonces, tengo un valor de margen de 2, 2, 2. Para que mi NIC de 0, la bolsa debe medir lo mismo que el margen. 2, 2, 2. Para que al yo restarle, el NIC me dé 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, tengo un margen 2, 2, 2, tengo una bolsa 2, 2, 2 y tengo un NIC 0, 0, 0. Y no me sangra ninguno de los puntos revisados. Salud gingival en un periodonto intacto. Pero si tengo un valor de margen de 1,01 y tengo un valor de sondaje, aquí yo no veo tampoco nada. 1,01 y acá tengo un valor de 2,12. Mi NIC ya es diferente a 0. ¿Ok? Entonces, si tengo 2 menos 1, 1. Si tengo 1 menos 0, 1. Y si tengo 2 menos 1, 1. ¿Ok? Entonces tengo un NIC de 1, 1, 1. Pero mi diente no sangró. ¿Ok? Entonces estoy ante una salud gingival en un periodonto reducido. Yo he revisado muchos periodontogramas en mi vida. Y sé que por naturaleza esto no existe. ¿Ustedes ya empezaron a valorarse? ¿Qué encontraron? Que casi siempre la bolsa periodontal, ustedes son pacientes sanos, casi todos, les pido al Señor. Y si ustedes van a analizar, lo analizan hoy, si no lo han analizado, pero el valor de su margen por lo menos es 1 milímetro más pequeño que el valor de su bolsa en casi todos sus dientes. Entonces, si es por guiarnos por el nivel de inserción clínica, siempre estamos ante un periodonto reducido, porque los valores que nos den igual es muy difícil, así sean pacientes sanos como ustedes y jóvenes. ¿Listo? Por eso, ante la presencia de un periodonto reducido, tengo que ponerle un segundo apellido. Si ese periodonto reducido es porque mi paciente es como ustedes,
que tienen un periodonto reducido fisiológicamente, por naturaleza, por formación, y que nunca han tenido periodontitis en su vida. Entonces ustedes serían, por ejemplo, un diagnóstico de salón gingival en un periodonto reducido en un paciente sin periodontitis. Pero si mi paciente tuvo periodontitis y llegó estable a mi consultorio y mi paciente ha sido muy juicioso, comprendió las reglas del juego y ha venido a todos sus controles de mantenimiento y está en salud, se ha estabilizado, yo considero que mi paciente es un paciente en salud gingival en un periodonto reducido, pero con una periodontitis estable. ¿Por qué razón? Por lo primero que les dije, yo nunca puedo considerar a mi paciente que tuvo periodontitis en salud totalmente. Siempre le tengo que poner este apellido para crear una señal de alerta de que al menor descuido él vuelve a caer en la periodontitis. ¿Ok? ¿Vamos bien en salud? Llegó la sangre, y cuando llegó la sangre llegó la enfermedad periodontal. Esto hagan de cuenta que no existe para ustedes. Lo digo y lo repito, porque aquí hay gente, así que los veo, que no ponen cuidado para acá, no saben lo que yo estoy diciendo, después piden las diapositivas o las cogen ilegalmente, leen esto, les preguntamos que cómo es la gingivitis y contestan que la gingivitis se diagnostica gingivitis con pérdida de inserción preexistente. Y claramente, a ver, yo este seminario lo formé para dárselo a gente que ya conocía el viejo diagnóstico y necesitaba comprender el nuevo diagnóstico. Ustedes digamos que tienen una mente virgen periodontal. Entonces ustedes no están impregnados del viejo diagnóstico y no les tengo que explicar esto. Entonces para ustedes esto no existe, nunca existió en su vida y no va a existir. ¿Ok? Estos eran los viejos diagnósticos, pero yo lo tengo ahí porque lo tenía que presentar a gente que ya lo conocía. ¿Ok? Entonces el día que estén estudiando, que piden las diapositivas, leen lo primero que les ocurre y van y me contestan esto. Lo he visto. Entonces en la nueva clasificación, ante la presencia de sangrado, yo ya empiezo a considerar a mi paciente que tiene una inflamación gingival en ese diente y que esa inflamación está asociada a una gingivitis, que en significancia del término, gingivitis es inflamación de la gingiva, o sea, inflamación de las encías. ¿Qué debe pasar ante una gingivitis? Ante una gingivitis debe pasar que hay presencia de sangrado en los dientes que estoy analizando, pero no hay una profundidad de sondaje mayor a 3 milímetros. Entonces, ¿cómo es el nombre de la gingivitis? Del diagnóstico de gingivitis. Gingivitis inducida por biopelícula, ese es el nombre. Y también subclasifico por un segundo apellido. Si es en un periodonto intacto o si es en un periodonto reducido. Ya sabemos quién me dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de un periodonto intacto? 323 de margen, 323 de bolsa. Mi NIC es igual a 0, pero tengo sangrado en los 3 puntos. Tengo una gingivitis inducida por biopelícula en un periodonto intacto. Pero ya sabemos que la realidad no es muchas veces esa, la mayoría de veces. Entonces, existe la segunda, gingivitis inducida por biopelícula en un periodonto reducido. Y le tengo que poner también a esa gingivitis en un periodonto reducido el segundo apellido. ¿Ese paciente ha tenido historia de periodontitis o no la ha tenido? Lo mismo que la salud gingival. Entonces, 1 es paciente sin periodontitis y 2, paciente con periodontitis tratado con éxito o periodontitis estable. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué debe pasar allá? Que nuestro NIC ya sea en cualquiera de sus valores menor o diferente a 0 y que sangre en el sondaje. ¿Vamos bien? Cuando yo tengo una gingivitis que mi porcentaje de sangrado sobrepasó el 10% y está entre el 10 y el 30%,
puedo decir que esa gingivitis está localizada. Si ya el sangrado es de más del 30% de los dientes, estamos ante una periodontitis generalizada. ¿Ok? Dime. ¿Gingivitis localizada o periodontitis localizada? No, yo no he entrado a la periodontitis todavía. ¿Cuál es el periodontitis generalizada? Gingivitis localizada o gingivitis generalizada, dependiendo del porcentaje del número de dientes que te sangren. Y este cuadro lo es todo en la vida. Este cuadro nos resume lo que les acabo de hablar en las diferentes diapositivas. Nos dice, ante un periodonto intacto, en salud y en gingivitis, ¿yo qué puedo encontrar? Entonces, dice, pérdida de inserción al sondaje, no. ¿Por qué no? Porque mi NIC es igual a 0. Profundidad de sondaje hasta 3 milímetros, para yo considerar a mi paciente o en salud o en gingivitis. Sangrado al sondaje, menos del 10% de forma general, yo puedo considerar a mi paciente de forma general en salud. Pero si pasa de ese 10%, ya mi diagnóstico general o principal es gingivitis. Ojo, eso solo es entre la gingivitis y la salud. Con la periodontitis no se negocia ese porcentaje. ¿Ok? Pérdida ósea radiográfica, lo lógico es que yo no debo encontrar pérdida de óseas observables en una radiografía periapical ante un periodonto intacto en estos términos. ¿Qué les quiere decir eso? Que cuando yo tenga el periodontograma, tenga las radiografías al lado como debe ser, y yo estoy viendo que tengo pérdidas óseas radiográficas y estoy diagnosticando con periodonto intacto, algo estoy haciendo mal. Porque deben cumplirse estas cosas que les estoy diciendo aquí. Vamos ante un periodonto reducido en pacientes sin historia de periodontitis, como todos los que estamos aquí, que no tenemos el margen igualito a la bolsa, y que nuestro NIC ya es diferente a 0 en casi todos los dientes, así estemos en salud. Pérdida de inserción al sondaje, sí. Si yo ya tengo 1 en el NIC, ya perdí inserción, así sea de 1 milímetro. Profundidad de bolsa hasta 3 milímetros. Sangrado del sondaje en los mismos porcentajes que les acabo de hablar. Y pérdida ósea radiográfica posiblemente. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener ese periodonto reducido ante la presencia, por ejemplo, de ortodoncias de mucho tiempo de mis pacientes. Mis pacientes perdieron hueso no por enfermedad periodontal, sino por ortodoncias de muchos años que le hicieron mucha fuerza. Perdió un diente por una caries o porque lo fracturó y eso colapsó el hueso del diente de al lado. Entonces, mi paciente perdió inserción no por periodontitis, perdió inserción porque perdió un diente. ¿Ok? Mi paciente, como muchos de nuestros pacientes, tiene un biotipo periodontal delgado y se cepilla muy fuerte y formó recesiones gingivales. No las formó por periodontitis, las formó por malos hábitos orales que eliminaron y crearon la recesión. Por eso posiblemente puedo encontrar pérdidas óseas radiográficas visibles. Y si mi paciente llegó y me dice, doctor, el paciente cuando nunca lo ha tratado con periodoncia no sabe qué es la periodoncia. ¿Periodoncia? ¿Eso qué es? ¿Dónde están todos los pacientes de lo mismo? Pero cuando un paciente de ustedes ya le dijeron que tenía periodontitis y lo trataron con periodontitis, nunca en la vida jamás se le olvida el nombre que le hicieron un raspaje. A mí me hicieron un agua de raspaje, eso nunca, eso les queda aquí, ese término. Entonces ya el paciente ya les deduce a ustedes de que ya tiene antecedente de enfermedad periodontal y fue tratado. ¿Qué pasa? ¿Pérdida de inserción? Sí. Ojo a esto. En salud yo puedo encontrar hasta medición de bolsa de 4 milímetros, pero en gingivitis no. Ya les voy a decir por qué. Aquí cambia la cosa. El sangrado es el mismo y siempre sí
A un paciente con antecedente de periodontitis le debo encontrar pérdidas óseas radiográficas visibles. ¿Por qué razón puedo encontrar una medición de 4 en salud? ¿Qué pasa en salud con la medición de bolsa? ¿No debe qué? No, ya pasó. Te dice que puedes tener 4 milímetros en salud con un paciente que tenga un antecedente de periodontitis tratado con éxito. ¿Qué pasa en esa bolsa? ¿Qué pasa en la salud? Cuando hay salud, ¿qué pasó? No hubo qué. No hubo sangre, no hubo sangrado. Entonces el paciente tiene una medición de bolsa de 4 milímetros, pero la bolsa no sangra. Es una bolsa inactiva. Ojo, les he repetido hasta la saciedad, lo que me diagnostica la enfermedad periodontal es la presencia del sangrado. Después vienen los otros signos clínicos que me identifican cuál de la enfermedad periodontal es. Pero lo que me identifica decir que ese diente tiene salud o tiene enfermedad es la presencia de sangrado. ¿Qué pasó con ese paciente? Ese paciente anteriormente tuvo una bolsa periodontal ahí de 10 milímetros, de 9, 8. O sea, tenía una enfermedad, una periodontitis de moderada a severa en ese diente. Fue ante el periodoncista lo trató, ¡tum!, lo llevó a salud, pero resulta que para uno cicatrizar una bolsa que era de 8, 9 a llevarla a 3 milímetros es difícil. Entonces muchas veces los pacientes cuando tuvieron una enfermedad periodontal tan avanzada cicatrizaron a 4 milímetros y lo único es que no sangre, porque si sangra estamos ante la presencia de que se le reactivó la periodontitis. Por eso en gingivitis no vale eso, porque en gingivitis si le diéramos esa opción de 4 milímetros, en gingivitis sí hay presencia de ¿qué? De sangrado. Entonces ante yo una presencia de 4 milímetros de bolsa con sangre, ya no estoy en un diagnóstico de gingivitis, sino que estoy en un diagnóstico de periodontitis. Por eso existe esa opción en la salud periodontal. Bien. Esta es la primera parte de diagnóstico. Salud versus gingivitis. En 8 días seguimos con periodontitis, que es más bella.